buenas tardes. Es un gusto saludarles, es un gusto poder estar reunidos en corazón, en mente, en este tiempo y pues nos da gusto saludarles. Esperamos que estén muy bien en casa y este día es un día muy especial porque estaremos recordando un hecho maravilloso que es la resurrección de nuestro Salvador. El mundo podría haber creído que Él había fracasado en esa cruz, pero no fue así. Él resucitó y el día de hoy estamos llenos de gozo y vamos a cantar y adorar y celebrar que nuestro Rey y nuestro Salvador ha resucitado. Acompáñanos y prepara tu corazón, prepárate para este tiempo y vamos a orar, vamos a comenzar orando. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque podemos estar, Señor, con esto en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias porque tu Espíritu Santo se ha revelado en nuestras vidas, Dios, y hoy entendemos que en ti, en ese sacrificio en la cruz, en la obediencia de tu Hijo, Señor, hoy nosotros tenemos esperanza, tenemos salvación, vida eterna. Acompáñanos, Dios, en este tiempo. Que tu presencia, Señor, esté en cada hogar, en cada corazón, Señor, y que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado, Señor, por toda esta ciudad. Te pedimos de tu compañía, Señor, de tu guía, tu dirección, Señor, tu amor hablando a cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice en su palabra, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero también más adelante su palabra dice que llegará el día en que toda rodilla se doble y que reconoceremos que Jesús es el Señor. Así es que aprovecha este tiempo y postra tú tu corazón ahí en tu hogar y levanta esta alabanza al Señor con todo tu corazón. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte
al Señor ahí en tu hogar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser tan maravilloso con nosotros, por derramar tu amor sin fijarte en lo infieles que nosotros somos. Eres hermoso, Señor, eres maravilloso. Gracias por lo que hiciste en esa cruz a nuestro favor. Te adoramos, Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito
pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra que está en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero él ha resucitado, ya no está aquí. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque eres un Dios poderoso, un Dios que venció a la muerte, que venció las tinieblas, en el cual podemos poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe. Ese suceso en la cruz no fue un fracaso, fue una victoria que va de generación en generación hasta el día de hoy. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra Él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre, es digno, el vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. La
damos gracias, Señor. Gracias por venir a nuestro rescate, a vivir, morir y resucitar. Y sabemos que tú pronto volverás, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo en que podemos deleitarnos. Te pedimos, mi Dios, en esta tarde que tu palabra hable a nuestros corazones, que pongas en nosotros corazones sensibles a tu palabra, a tu obra, y que esto nos ayude a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Acompáñanos en esta tarde, mi Dios. Te lo pedimos. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar conectados en esta transmisión. Pues los saludamos y esperamos que estén muy bien en sus casas. Síganse cuidando mucho. Por algunas circunstancias especiales, como te hemos comentado por ahí a través de los grupos y demás, pues decidimos hacer esta reunión de este domingo de la resurrección de esta forma en línea, pero esperemos que siguiente semana podamos retomar de manera presencial, siguiendo las medidas correspondientes y demás, teniendo muy probablemente 2 o 3 servicios, no sabemos, de acuerdo a las personas que veamos, y hacerlo y seguir reuniéndonos, hermanos, porque es muy importante, como hemos visto en semanas pasadas, acerca de cómo Dios y mediante Cristo ha unido a personas para que pertenezcan a esa familia de la fe, a esa familia de Dios, primeramente como hijos suyos, pero también como un cuerpo unido que está trabajando unánime y de alguna manera está edificándose juntamente mediante todo el poder que Cristo nos ha dado, hermanos. Así que, pues, precisamente el tema de hoy queremos compartirte es acerca de la resurrección. Hacemos una pausa muy pequeña en nuestro estudio de Efesios y queremos compartirte algo realmente que debe permanecer en nuestras mentes, hermanos. La resurrección de Cristo, como introducción y antes de orar, no es solamente un suceso que ocurrió históricamente hace más de 2000 años, sino que realmente nuestro cristianismo entero descansa, hermanos, sobre precisamente doctrinas muy esenciales como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestra fe, nuestro cristianismo, todo lo que creemos y el sistema de pensamiento que tenemos, hermanos, descansa en doctrinas como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15:14, que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y por lo tanto vana es nuestra fe, hermanos. Así de inmenso, de importancia es esta doctrina. Así que yo quiero que este domingo reflexionemos no solamente como lo hace el mundo, sino realmente como creyentes, como personas salvadas, hermanas, rescatados, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos acerca de todo lo que conllevó esa muerte, ese sacrificio, y que nuestro Señor, un día como hoy, hace más de 2000 años, resucitó para que nosotros juntamente resucitemos con Él, hermanos, si creemos en su nombre y somos sus hijos. Así que quiero que oremos en esta tarde. Cierra tus ojos ahí en tu casa y aparte el tiempo, de verdad te lo pido con todo el corazón, aparte el tiempo para que estés en tu casa, deja tus actividades un poco y concentrémonos realmente en buscar qué la palabra de Dios nos dice, porque el día de hoy, entre muchas cosas, aprenderemos que solamente podemos mantener una relación pues viva, avivada precisamente, solamente por la palabra y el entendimiento de la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, yo te pido, Señor, esta tarde, Señor, yo te pido, Padre, que unas nuestros corazones, Señor, en un solo cuerpo, Padre, en una sola mente y un solo corazón, Señor, para que los que estemos escuchando, Señor, este mensaje, Señor, desde nuestras casas, en nuestras habitaciones o en cualquier otro lado, Padre, podamos, Señor, realmente darte, Señor, el privilegio, Señor, darte el espacio, Señor, que tú quieres, Padre, para que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, en nuestros corazones, Padre. Y que mediante tu Espíritu Santo, Señor, el cual has puesto, Señor, en cada uno de los que somos tus hijos, Señor, Padre, nos guíe, Señor, a toda verdad, Señor, a todo entendimiento, Padre, y a tener una
comunión y una relación más estrecha contigo, Señor. Y que estos eventos, Señor, que hemos pasado, Señor, acerca de tu sacrificio, Señor, de tu muerte, de esa expiación de pecados, Señor, y hoy, como la resurrección, Señor, de ti mismo, Padre, que esto nos lleve a entender, Señor, y apreciar enormemente la gracia que nos has dado, Señor, y a ver realmente ciertos aspectos, Padre, de importancia, Señor, acerca de esto, Señor, y no verlo como solamente una cosa más. Padre, yo te pido que santifiques a tu iglesia, Señor, en tu verdad, Señor, guárdanos en tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues eso es como introducción. Entonces te comparto ese tema. Quiero que me acompañes a tu palabra, a la palabra de Dios, a Lucas 24, del 13 al 35. Y vamos a leerlo por secciones para de alguna manera poder entenderlo mejor. Pero la primera sección que quiero que leamos es del 13 al 14 y del 17 al 21. Vamos a poner nuestros ojos bien atentos a esto. Y yo creo que conoces los pasajes. Se trata del camino a Emaús. Dentro de muchísimas cosas que podemos entender acerca de la resurrección o que podemos estudiar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay un tema y una parte que de verdad debe de importarnos muchísimo, hermanos. Esta es una analogía y realmente una serie de sucesos históricos que representan mucho de lo que estamos pasando en el mundo el día de hoy. Representan muchísimo acerca de la condición del mundo, hermanos, hoy en día, y representan mucho acerca de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en tu vida y en mi vida también. Por lo tanto, estos pasajes que leeremos debes de tomarlos realmente como algo que Cristo quiere trabajar en tu mente, en tu corazón, hermanos. Y es una realidad lo que está ocurriendo en el mundo acerca de estos pasajes. Así que quiero que me acompañes allá a Lucas 24. Vamos a leer del 13, 14 y nos pasamos al 17 a 21. Fíjate, dice: y he aquí, 2 de ellos iban en el camino en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas y mientras que habían sucedido. Y dice el 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas? Estoy en el 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es el Señor Jesucristo. Respondiendo uno de ellos, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Yo creo que tú conoces la historia o la has escuchado de alguna manera. Lo que acabamos de leer de alguna manera es cómo estos 2 discípulos del Señor Jesucristo, aquellos con los cuales Él había convivido, hermanos, no eran de los apóstoles principales del Señor Jesucristo, pero eran 2 discípulos los cuales amaban, habían confiado plenamente en el Señor Jesucristo en vida, habían caminado con Él, habían comido, habían pasado muchas cosas con su Maestro. Probablemente habían dejado todo, habían dejado tal vez, como el Señor Jesucristo se los dijo en alguna ocasión, padre, hermano, familia, hijo e hija, incluso hermanos y hermanas, y probablemente se habían despojado de ciertas cosas, ciertas comodidades de su vida anterior, todo para seguir a su Maestro. Ellos confiaron en el Señor Jesucristo, pero de alguna manera vemos en estos versículos que acabamos de leer, ellos están experimentando una vida o una situación, un tiempo de desesperanza, hermanos. Habían perdido completamente la esperanza, precisamente por lo que acabamos de leer. Ellos, dicen en el 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Te fijas? Están de alguna manera sin esperanza, están tristes,
ellos habían puesto toda su confianza y que de alguna manera no había sucedido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él les había prometido. A lo mejor ellos esperaban algún evento, alguna manifestación o alguna situación que les dijera, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo había resucitado, o alguna aparición milagrosa de algún ángel, no sé. Hermanos, pero ellos estaban camino a Emaús, platicando realmente de esto. Era una caminata llena de incredulidad, a lo mejor de fatiga, a lo mejor de temor, de tristeza por lo que había ocurrido. Como te decía, ellos probablemente habían dejado muchas cosas por seguir al Señor Jesucristo. De alguna manera, hermanos, la palabra de Dios nos dice ahí delante, dice en el versículo 16, quiero que lo leamos, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, sus ojos estaban velados. Ellos no reconocieron al Maestro cuando se paró y estuvo y anduvo con ellos. Ellos esperaban a un Cristo que los liberara probablemente de la opresión del gobierno romano. Esperaban muchísimas manifestaciones de alguna manera. Ellos habían olvidado los principios del mismo Señor Jesucristo, hermanos. Ellos habían olvidado que de todo el Antiguo Testamento estaba predicho que el Señor Jesucristo sufriría como un cordero llevado al matadero, pero que al tercer día cobraría vida, hermanos. El Espíritu de Dios le infundió vida y resucitó. Y ahora estaba caminando con ellos, estaba caminando a un lado de ellos, pero ellos no le reconocían. ¿Y por qué no le reconocieron, hermanos? ¿Por qué no le reconocieron? ¿Cuál fue la causa de esa ceguera, hermanos? Dice aquí en el versículo 16 que sus ojos estaban velados. No lo dice de alguna manera literal, no podemos encontrarlo en estos pasajes, pero podemos pensar muchísimo que probablemente su incredulidad, probablemente ellos habían olvidado muchas de las cosas que el Señor Jesucristo les había dicho de sí. Habían olvidado realmente y habían dejado de confiar en las palabras del Señor Jesucristo y habían pensado en términos terrenales acerca del Señor. Y muchas veces eso hacemos, o eso hacen las personas hoy en día. Las personas piensan de una manera menor de lo que el Señor Jesucristo es. Lo ven como un cordero, como una persona que fue sacrificada. Lo vemos en imágenes, lo tenemos ahí presente de repente, pero olvidamos realmente quién es el Señor Jesucristo. Y podemos estar igual, de la misma forma como estos dos discípulos del Señor, sin esperanza, tristes, sin realmente un motivo real, hermanos, para vivir. Y a lo mejor tú todavía no conoces a Cristo y estás en esta situación, te sientes sin esperanza, te sientes realmente afectado, te sientes oprimido, te sientes triste, en depresión o alguna situación que no puedes salir, sientes que realmente la vida no tiene un propósito final o un propósito grande realmente para que tú puedas vivir. Y así vivían estos discípulos. Como te decía, ellos habían puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su ceguera, hermanos? Probablemente el olvidar quién es Cristo y ver un Cristo menor, un Cristo terrenal, así como a veces nosotros lo hacemos de alguna manera. Cuando no conocemos la palabra de Dios y olvidamos realmente todas las promesas, lo que Él ha hecho, lo que de Él fue dicho en el Antiguo Testamento y en toda la ley, hermanos, tendemos también a olvidar quién es Cristo. Y olvidamos que Él es nuestro único Dios. Él es nuestro Rey, hermanos. Él es el Cordero. Él es por medio de quien es sostenido todo el universo y toda la creación, hermanos. Él es el Verbo de vida, hermanos, por el cual fue creado todas las cosas y todas las cosas se sostienen en Él mismo. Y cuando olvidamos realmente todo eso, la palabra de Dios, nos volvemos como ellos, incrédulos muchas veces. Además, creemos que probablemente Dios en su soberanía decidió impedir que ellos reconocieran al Señor Jesucristo. Y eso no debe de extrañarnos, hermanos. Eso sucede en el día de hoy. Hay muchas personas que aparentemente no pueden ver, hermanos, no pueden reconocer o creer en Cristo de la manera en que tú y yo a lo mejor creemos. Ellos viven sin esperanza, ellos viven caminando
en un descenso constante, sus mentes están cada vez más tribuladas, sin esperanza, solo piensan en términos de esta vida, y cuando esta vida termine o cuando suceda algún evento inoportuno, su esperanza termina ahí precisamente. Hermanos, esto nos debe llevar a algo muy importante. Nosotros somos iguales a veces que estos dos discípulos de Cristo. Pensamos en los problemas, aún siendo creyentes. Pensamos que los problemas son demasiado grandes. Pensamos que no hay soluciones muchas veces muy fáciles. Cuando vemos los problemas sentimos que nuestra visión se nubla y no podemos entonces pensar que Cristo puede darnos una solución o que Cristo puede ayudarnos a pasar esta situación difícil que estamos viviendo, y empezamos a pensar más en términos terrenales y minorizamos la obra perfecta que Cristo ha hecho, hermanos, primeramente por nosotros. Y es como si tuviéramos una vela, una banda o un velo, el cual está cegándonos, hermanos, realmente. Aunque tengamos incluso la palabra de Dios, tenemos una Biblia en casa, a veces venimos a la iglesia, a veces hacemos muchísimas cosas, pero nada de eso produce en nosotros un avivamiento en nuestros corazones para que creamos nuevamente en Cristo y podamos depender de Él siempre. Nunca terminamos no creyéndole al Señor Jesucristo de sus promesas. Y yo creo personalmente que el problema, o muchos de los problemas que el creyente tiene hoy en día, que el cristiano creyente que va a la iglesia incluso y que está ahí presente, la mayoría de los problemas por los cuales estamos atribulados, deprimidos, preocupados, como decíamos algunas semanas atrás, que ese es nuestro distintivo en esta época, es a causa de que olvidamos quién es Cristo, es a causa de que ignoramos que en su palabra están todas las promesas que de Él fueron dichas y que por medio de ella podemos conocerlo y poner toda nuestra confianza y no ser decepcionados, hermanos. Eso es muy terrible. Jerusalén representa intimidad o comunión con Dios, hermanos. Ellos estaban descendiendo de Jerusalén hacia esa ciudad Emaús, a ese pequeño pueblo, que incluso geográficamente era un camino de descenso hacia esa ciudad. Aproximadamente, dice, de 60 estadios, estamos hablando de 11 kilómetros, 12 kilómetros aproximadamente. Y durante esa caminata no solamente estaban ellos descendiendo hacia otra ciudad, sino que también su espíritu, su corazón estaba decayendo. Su comunión con Dios cada vez más estaba lejana, hermanos, a causa de su incredulidad. Y eso nos representa a nosotros. Muchas veces las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, el andar constante conforme a la corriente de este mundo, hermanos, nos aleja y nos priva como si fuéramos cegados de la comunión perfecta que Dios quiere tener con nosotros y de que Cristo está caminando ahí al lado de nosotros, hermanos. Vivimos en un mundo que sí, sin Cristo, como lo veíamos la semana pasada, como estábamos antes, sin Cristo, es un mundo lleno sin esperanza, de infelicidad completa. Es un mundo que realmente, hermanos, no tiene ningún propósito en sí. Pero que realmente, cuando empezamos a conocer a nuestro Creador, a quien nos ha redimido, a ese Señor Jesucristo que ha resucitado y que está vivo el día de hoy, vamos realmente y conforme y constantemente siendo confirmados en la fe, adquiriendo un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos en semanas anteriores, conocer a Dios, conocer a Cristo, hermanos, lo es todo para nosotros. Si no lo conocemos realmente, hermanos, y olvidamos quién es Él, pues realmente vivimos de una manera muy similar a como vive el mundo, hermanos, sin esperanza. Así que, primeramente, el camino, muchas veces somos iguales que estos discípulos. Es un camino lleno de desesperanza, ese camino a Emaús. Ahora, quiero que leamos otros versículos más adelante. Lucas 24, del 25 al 32. Dice, 25. Si estás ahí, dice, entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos se dieron cuenta muy tarde de que Cristo había estado con ellos caminando durante todo ese tiempo, durante esos 12 o 11 kilómetros, hermanos. Ellos simplemente no recibieron y no fue revelado Cristo hasta que ellos realmente, hasta que Dios de alguna manera soberana decidió abrir sus ojos, los ojos de su entendimiento y poder creer realmente y ver que Cristo estaba con ellos, hermanos. Él les habla de alguna manera y les dice insensatos y tardos de corazón, les dice ahí en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón. Ellos, hermanos, habían estado junto con el Señor Jesucristo, habían convivido con Él, habían escuchado sus enseñanzas. De alguna manera, siendo judíos, ellos conocían realmente la ley y los profetas, y por parte de su educación incluso más básica, ellos de alguna manera debieron haber entendido que mientras Él les hablaba, realmente estaba hablando de Él mismo, y estaba hablando realmente cosas que debían suceder, cosas que Cristo debía padecer, pero ellos lo olvidaron. Y entonces, por eso sus ojos pues fueron cegados. Ellos no podían entender, hermanos, por qué Dios no había intervenido para salvar a su propio Hijo. Ellos habían olvidado todas las promesas y todas las profecías que de Cristo están escritas acerca de que Él iba a ser ese receptor de la justa ira de Dios, hermanos, a causa del pecado. Ellos no podían entender o habían olvidado realmente que en términos del reino de Dios las cosas son muy distintas. Porque, por ejemplo, en la palabra de Dios nos habla, y según los principios del reino, que el más grande de las personas es aquel que sirve a los demás y que es el menor entre los demás y que hace todo para amar y demostrar amor hacia los demás. Y Cristo lo había hecho. Cristo había demostrado amor incalculable sirviéndoles y estando con ellos, hermanos, durante todo el tiempo. Ellos esperaban un Cristo como un gobernante, como un rey. Ellos habían olvidado también esos principios. Ellos también, hermanos, habían olvidado realmente que de todas las escrituras, Cristo mismo nos habló. Y bueno, la palabra de Dios habla exactamente de muchos aspectos acerca de quién es Cristo. Como una persona, habla como simbolismos acerca de Cristo, habla representaciones en personas acerca de la obra de Cristo, en señales, en promesas, incluso en algunos rituales o en algunas leyes ceremoniales está establecido Cristo mismo. Y ellos habían olvidado de alguna manera todo eso, hermanos. El no conocer la palabra de Dios, el no conocer realmente y entender que de toda la Biblia Cristo es el centro, hermanos, es probablemente la peor insensatez que podemos hacer como creyentes. Y corremos un gran peligro si creemos y vivimos un cristianismo sin concebir que realmente la intención de Dios es que lo conozcamos a través de Cristo, que Él sea el centro de toda actividad, de todo lo que hacemos, hermanos, como iglesia, como creyentes. No solamente usarlo como alguien que nos puede bendecir y que está dispuesto a darnos más constantemente. Cristo ya nos dio todo lo que podía darnos, hermanos. Y si eso no es suficiente muchas veces, o si eso lo tomamos como algo ya hecho,
y algo que no es relevante realmente para nuestras vidas, estamos corriendo un gran peligro porque podemos lentamente caminar hacia un cristianismo, hermanos, pues por obras, o un cristianismo que realmente no tiene un fin en sí mismo, porque sacamos de la ecuación al primero y a lo más importante de toda la tierra y de toda la creación, de todo lo creado, que es Cristo Jesús, hermanos. Así que realmente nuestra visión como creyentes debe ser centrada en Cristo, hermanos. Dice la palabra de Dios, ahí leíamos, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este Cristo resucitado, hermanos, Cristo resucitado estaba hablándoles de la palabra de Dios. Quiero decirte algunos simbolismos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Génesis lo vemos primeramente como esa simiente prometida de la mujer quien aplastaría a esa serpiente, hermanos. Ahí desde el capítulo 3 vemos un simbolismo de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Levítico vemos cómo el sumo sacerdote era una función muy importante y se instituyó especialmente para relacionarse y tener comunión con Dios. Hermanos, Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el libro de Jueces, por ejemplo, podemos observar cómo había una necesidad de jueces justos realmente que pudieran libertar al pueblo de Israel, y nunca lo hicieron. Pero Cristo es nuestro justo juez y salvador, y ese libertador que todos necesitamos, hermanos, y que el mundo necesita. Por ejemplo, en Miqueas podemos ver cómo ese eterno salvador vendría a ser profetizado a nacer en la ciudad de Belén, precisamente. En Zacarías vemos literalmente cómo hay descripción del texto en donde nos dice que a él fue quien traspasaron, de quien la gente se avergonzaría, y quien mismo entró por una puerta montado en un asno, hermanos, de una manera tan humilde. En Malaquías, por ejemplo, este profeta lo nombra como el sol de justicia, cuyo camino es preparado precisamente por aquel que su voz se oía en el desierto, que es Juan el Bautista, y se cumplió esa profecía en él. Y probablemente muchas otras cosas estaba hablando Jesús. Él les estaba dando una clase la clase más importante y más completa de teología bíblica. Él les está hablando en todas las escrituras, posiblemente, de Cristo Jesús, y de que Él había sido prometido. Dice, en todas las escrituras de lo que de Él decían, hermanos. La Biblia solamente trata de Cristo Jesús. Por lo tanto, eso debe ser el centro de nuestro pensamiento siempre y en cada momento, hermanos. La pregunta que te hago es relacionada hacia el versículo 32. Dice aquí: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo sé que muchos de ustedes, incluso yo mismo, pudiera estar experimentando en estos tiempos, hermanos, cierta frialdad, ciertas situaciones, las cuales a veces vivimos de alguna manera alejados, vivimos de alguna manera con una mente muy divagante, y vivimos pensando en otras prioridades, hermanos, en nuestras vidas. Vivimos de alguna manera con un corazón frío, endurecido ante el Señor Jesucristo. Probablemente ya ni leemos a veces la palabra de Dios. Hemos dejado incluso de buscarlo y de realmente tener intimidad. No solamente leer la palabra por leerla, sino realmente apreciar esos momentos en donde la palabra trae vida a nosotros y algo se produce en nuestro ser. Algo se produce en nuestro entendimiento, y mediante su Espíritu empezamos a entender más y más y más de la obra de Cristo y de cómo Él padeció por nosotros y de cómo Él nos manda a obedecerlo y a vivir vidas que le agraden, hermanos, siendo hijos suyos. La pregunta es, ¿tú quieres el día de hoy que tu corazón, así como el de los discípulos, sea un corazón que arda por conocerlo? Que arda realmente por buscarlo y por poder tener una comunión real otra vez con el Señor Jesucristo. Yo espero que así sea. Yo espero que así sea, hermanos, porque realmente yo sé que los tiempos serán muy difíciles.
pero la palabra de Dios también nos advierte que son tiempos postreros en donde muchas personas se enfriarán, muchas personas caminarán lejos de la fe, se arrepentirán o se retractarán de alguna manera de andar en los caminos de la fe, y mediante escuchar al mundo y mediante seguir las corrientes de esta vida, posiblemente terminen perdidos y sin salvación. Y no es porque la salvación de Cristo no sea efectiva, sino que realmente hemos descuidado, hermanos, todo lo que la palabra, todo lo que Dios nos ha dado para que nos relacionemos con Él. Y de alguna manera, este mundo, las situaciones que vivimos, las presiones y el quehacer en esta vida, simplemente evidencian en dónde está realmente nuestro corazón. Que a lo mejor todavía no hemos entregado nuestra vida completamente a Cristo y solamente hemos caminado con incredulidad. Caminado con Cristo o caminado en el cristianismo, pero con incredulidad de nuestros corazones, hermanos. Y el destino para cada incrédulo en esta vida, hermanos, es lejos de Dios. Lamentablemente, y yo creo y yo espero que no sea así en tu vida. Y te invito, si esta tarde a lo mejor te identificas de alguna manera con esto, si crees que has descendido a no tener ya una comunión cercana con nuestro Señor Jesucristo, a que te has vuelto algo incrédulo incluso, ya no confías en las promesas de Dios, ya no valoras su presencia en tu vida, en tu caminar, en tu familia, ya no valoras incluso esos momentos de intimidad en la palabra de Dios y en oración. Yo quiero que tú te arrepientas, porque necesitamos arrepentirnos primeramente y valorar y recordar quién es nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos y camina hoy en día, hermanos, con cada uno de los que cree en su nombre. Solamente quiero decirte de esto, que probablemente Cristo les habló mucho de Él mismo, de esa teología y de todo lo que ellos necesitaban entender para que lo conocieran y para que creyesen en su nombre. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. No hay otro, hermanos. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el principio y el fin, lo primero y lo último, lo que era, lo que es y lo que ha de venir, hermanos. Él es todo para nosotros. Cristo resucitado, hermanos, no merece menos de nuestra atención o de nuestra consideración, o que pensemos menos de lo que Él ya es, hermanos. Él es todo en este mundo. Todo lo que podemos entender, conocer y creer, hermanos, descansa en Cristo Jesús. Y hay un principio aquí interesante, porque no fue hasta que se les reveló, no fue hasta que Cristo habló durante todo el camino su palabra, que ellos pudieron tener una revelación de quién era Él. Y quiero que leamos eso, porque dice la palabra ahí mismo, dice: no era necesario, les preguntó Cristo, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que Él entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hasta que la palabra de Dios fue expuesta de una manera fiel, hermanos, consistente, metódicamente y tal vez con mucha paciencia, porque Él los conocía y había andado con ellos y probablemente había hablado muchísimo acerca de lo que la Biblia hablaba de Cristo mismo. Pero hasta que no fue expuesta la palabra, hermanos, no hubo una revelación de quién era Cristo Jesús. Y sin una revelación realmente personal en nuestras vidas, hermanos, no hay salvación realmente. Cristo necesita ser y quiere ser, hermanos, hermanas, revelado en nuestras vidas de una manera personal, no como el mundo piensa, no como las personas reflexionan, no como la gente lo conoce, como solamente algo que sucedió y algo que está ahí de repente en alguna pared o en algún mural. Él quiere relacionarse personal e íntimamente contigo, tú que me escuchas en esta hora, y quiere que resplandecer su luz sobre toda tu mente, sobre todo tu corazón, y llenarte realmente y salvar tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Mientras escuchaban cómo Cristo está desde el principio en toda la palabra, Él se iba revelando constantemente, y así sucede en nuestras vidas, hermanos.
mientras más tiempo pasamos en la palabra de Dios, realmente buscándolo, mediante su Espíritu Santo y que nos guía a disfrutar y a deleitarnos realmente en el entendimiento de su palabra, es entonces cuando nuestras vidas se encuentran transformándose, no antes ni después. No sucede de una manera automática cuando tú empiezas a venir a una iglesia o haces alguna oración de arrepentimiento. Tú necesitas pasar tiempo con Dios íntimamente a través de su palabra para que tu vida empiece a ser transformada, hermanos. Y que ese corazón que está dentro de ti empiece a arder y a buscar y a anhelar a Cristo Jesús. Así que solamente un encuentro real con la palabra de Dios, hermanos, en tu corazón va a completar, va a empezar a llenar tu vida, a cambiar ese corazón a veces de piedra que hemos desarrollado, que muchas veces a lo mejor tenemos el día de hoy, para hacerle un corazón de carne que pueda sentir otra vez, que pueda amar otra vez, que pueda involucrarse otra vez, que pueda realmente tener en prioridad lo más importante, porque el día de mañana podemos dejar de existir, el día de mañana puede pasar cualquier cosa, y sin Cristo, créeme que el destino sin Cristo es soledad, es lejanía de Él completamente, en un lugar desolado, sufriendo y padeciendo los mismos sufrimientos que padecerá algún día el enemigo, hermanos, al infierno mismo. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Sus ojos fueron abiertos. Mi deseo y el deseo de la palabra de Dios en esta hora es que tus ojos puedan ser abiertos nuevamente y puedas ver y Cristo pueda ser revelado personalmente e íntimamente a tu vida, hermanos. Solamente por la palabra de Dios es como pudieron abrir sus ojos. Solamente el Espíritu Santo, que es el autor completamente de la palabra de Dios, actúa en ellos y también puede actuar de una manera consistente en ti que me escuchas en esta tarde. Solamente si tú hablas y realmente te arrepientes de tu lejanía con Cristo y le pides al Espíritu Santo que te llene y que te lleve a toda verdad, entonces Cristo va a poder ser revelado a tu vida y podrás tener una comunión personal con Él. Hermanos, Cristo continúa revelándose a través de la palabra de Dios, a través de esa intimidad en la oración. Cuando tú realmente lo invitas y decides entregar tu vida completamente a su soberanía y confiar plenamente en su persona, en lo que Él ha hecho por el rescate de cada uno de nosotros, entonces Él se vuelve lo más importante en tu vida y Él comienza a tomar control de todas las cosas que tú no puedes tomar control y comienza a dirigirte y comienza a ser tu Dios. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no la recibimos por medio de señales, no la recibimos por medio de ningún otro medio, la recibimos únicamente por oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. Atiende su palabra y deja que ella te transforme. Si no tienes a alguien, si no la has leído tú solo, o si se te hace difícil poderla leer de una manera, podemos ayudarte, de alguna manera podemos, si nos hablas, si te comunicas con nosotros, podemos ayudarte a que puedas entender la palabra de Dios. O pídeselo a una persona, a algún creyente que tengas en tu familia, algún hijo, alguna hija, algún hermano, hermana. Pídelo y realmente yo creo que eso va a ser un buen inicio para que tú empieces a relacionarte con Cristo. La tercera cosa únicamente quiero dejarte es que su resurrección también nos da un propósito glorioso, hermanos. Todos aquellos que han creído en el nombre de Cristo tienen un propósito distinto. Y en Lucas, vamos allá al 24, mismo capítulo, 33 al 35, nos dice así: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, está hablando de los 2 discípulos, y cómo le habían reconocido al haber partido el pan. Esto es algo bien interesante.
¿Qué hicieron ellos inmediatamente después de que Cristo fue revelado a sus vidas nuevamente y pudieron creer en Él? Corrieron, hermanos. Dice, se levantaron en la misma hora, que es básicamente la expresión de corrieron, se levantaron en el mismo momento, instante, y se regresaron precisamente a Jerusalén, desde donde ellos habían venido. Esos 11 kilómetros, hermanos, yo creo que fueron los 11 kilómetros más apresurados o más rápidos que ellos pudieron haber experimentado, porque Dios, Cristo mismo se les había revelado, hermanos, y ellos habían visto a ese símbolo de esperanza que ellos tenían, a su Maestro resucitado, en quien habían puesto toda su confianza, todas sus metas, todos sus objetivos, en quien habían puesto realmente todas sus esperanzas. Había resucitado, hermanos. Había resucitado. Dejaron a esta ciudad llamada Emaús, que como te decía al principio, representa desolación, representa tristeza, lejanía, representa realmente desesperanza, y habían regresado a Jerusalén, que es comunión, representa la gracia y la comunión nuevamente con Cristo Jesús, representa la fe. Y ellos corrieron, hermanos, realmente para poder nombrar y para poder anunciar lo que ellos habían visto. Ese fuego ardiente que sentían ahí mismo, ellos que dijeron ahí en el versículo 32, los llevó realmente, hermanos, a descubrir ese propósito. Hermanos, ellos corrieron a decir las buenas nuevas, que Cristo había resucitado, que Cristo realmente está vivo. Y hermanos, hermanas y personas que nos escuchas en esta transmisión, Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Cristo realmente vive y desea vivir en cada una de las personas que así lo desean y que permiten, que realmente se disponen a tener una vida de relación personal con Cristo Jesús. Él realmente está vivo, hermanos, y no hay ninguna cosa que el mundo pueda decir para cambiarnos o hacernos cambiar de parecer. La humanidad necesita a Cristo. La humanidad realmente está clamando por la manifestación gloriosa, dice la palabra, de los hijos de Dios en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a las buenas nuevas de esperanza de que Cristo vivió. Cristo murió y pagó el precio precisamente por causa de nuestros pecados y de nuestra maldad, y que lo hizo solamente por gracia, como un favor inmerecido para cada uno de nosotros, no por obras que hayamos hecho, no porque hayamos valido más que otras personas, y que resucitó al tercer día, y que el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los que son sus hijos. Yo quiero que tú, el día de hoy, tengas el anhelo y la preocupación de convertirte en un hijo de Dios, en que dejes que Él sea el primer lugar en tu vida, que Él sea quien gobierne completamente tu mundo y las cosas que tú no puedes controlar, y que el día de mañana, cuando mueras y cuando no estés aquí o pase cualquier situación, tú estés en ese preciso momento junto con Cristo Jesús, compartiendo su propósito y su destino, sentado junto a Él, recibiendo la herencia completa de la redención de nuestras vidas. Y necesitas comenzar con arrepentirte, con reconocer que estamos lejos de Dios, que nos hemos alejado. No importa si eres creyente o es la primera vez que escuchas un mensaje o el mensaje del Evangelio, tú necesitas reconocer que necesitas a Cristo y que sin Él el único destino que tenemos es completa lejanía de Dios cuando terminemos nuestra vida. Sin comunión y realmente sufriendo y pereciendo durante toda la eternidad. Tú necesitas ese Salvador, esa clase de Salvador, un Salvador que está vivo y que el día de hoy gobierna en la diestra del Padre. Y de esa manera realmente entendemos que Cristo está vivo y ha resucitado, hermanos, hermanas. Yo quiero hacerte una invitación personal, aparte del mensaje y de la importancia de realmente lo que nos marca la palabra de Dios, a realmente a recordar y a no olvidar
qué es lo que Cristo quiere, cómo quiere Cristo manifestarse en nuestras vidas, cómo quiere que nos relacionemos con Él mediante su palabra y que no olvidemos quién es Él, para que nunca nos suceda esta incredulidad que le está sucediendo a estos discípulos que literalmente no podían reconocer a quien tenían enseguida. Para que esto no te pase, yo quiero que hagamos una oración y realmente le pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestra lejanía, a causa de que a lo mejor hemos pensado que Cristo no nos ha respondido, que Cristo no ha cumplido las cosas que tal vez sentimos que nos debe a nosotros. A lo mejor tú llegaste al cristianismo pensando que Cristo puede cumplir todos los deseos de tu corazón de la misma manera que tú quieres y que tú anheles, y tal vez no lo has recibido hasta el día de hoy, y a lo mejor a causa de eso ahorita estás decepcionado del cristianismo, de Cristo mismo, más bien. Pero quiero decirte que Cristo es soberano, que Cristo y Dios hacen su voluntad siempre y no la nuestra, y que Él necesita y quiere que confiemos en Él plenamente antes de poder tener una relación de esa manera con nosotros y poder nosotros confiar plenamente en que Él tendrá cuidado de nosotros. Primeramente Él quiere tu corazón, no quiere solamente que pienses en Él en términos como de una persona que nos puede dar todas las cosas y que está ahí sentado solamente en el cielo. Él quiere ser el Salvador, restaurador y redentor de tu vida completamente. Así que vamos a orar por esto. Cierra tus ojos ahí en tu casa donde estés, acompáñame a hacer esta oración. Cristo, Padre, perdónanos, Señor, porque de alguna manera, Padre, hemos entendido, Señor, que muchas veces podemos estar viviendo en incredulidad, Señor, en falta de fe. Podemos estar haciendo un cristianismo, Señor, que no te da gloria, Señor, en ningún sentido, Señor, sino que nos estamos preocupando solamente por cómo nosotros podemos vivir de una mejor manera, cómo tu palabra y cómo la iglesia tal vez y cómo muchas situaciones, Señor, pueden funcionar para que yo esté bien. Y nos hemos olvidado, Señor, de realmente de quién eres tú, Padre. Señor Jesús, te pedimos perdón porque a lo mejor hemos dejado, Señor, de creer plenamente en ti y nos hemos conformado con una imagen muy pequeña de quién eres tú. Nos hemos conformado con una imagen muy reducida y muy ambigua de quién eres tú. Y entonces el día de hoy, tal vez nuestra fe esté de este tamaño y no podamos creer en ti. Y todas las decisiones y todas las circunstancias que padecemos están agobiándonos, están realmente perjudicando nuestra vida espiritual. Y tal vez el día de hoy ni siquiera tenemos deseo de orar, deseo de leer la palabra, deseo de congregarnos, y ni siquiera tenemos deseo de tener comunión con otras personas. Y la realidad es que si estamos en ese sentido, es porque nuestro corazón se ha endurecido. Es porque nos hemos endurecido, Padre. Nuestro corazón ya no puede ver, está como cegado, Señor, y entonces no podemos apreciar la sabiduría, la grandeza y el conocimiento y las promesas de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Y la obra redentora, Señor, ya no podemos apreciarla, Señor, y estamos viviendo sin esperanza, sin un destino, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, y si es la primera vez que escuchas un mensaje, sí, yo te pido que ores y le pidas a nuestro Señor Jesucristo que entre a tu vida. Pídele que llene y que sea el primer lugar en tu vida. Arrepiéntete de cada una de las cosas que has hecho para ofenderlo a Dios, a través de tu vida, a lo mejor de tus decisiones, a través de lo que de tu ingratitud a Dios mismo. Arrepiéntete y pídele realmente perdón a Dios, porque Él busca tener una relación con cada una de las personas que sí lo hacen. Y si tú crees en Él, tú crees que Él es suficiente para completar tu vida y para realmente restaurarte y hacerte una nueva creación, un nuevo hombre completamente desde cero, entonces pídele a Él que entre a tu corazón, que realmente llene completamente tu vida, que sea tu Salvador, tu Rey, tu gobernante, tu dueño, y que sea quien guíe tu vida a partir del día de hoy. Gracias por esto, Señor.
Gracias por cada una de las personas que estuvo al pendiente, Señor, de esta transmisión y que pudo también, Señor, orar de esta manera, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues solamente me gustaría agradecerte por seguir conectado, y de alguna manera queremos darte algunos anuncios muy breves acerca de lo que estamos haciendo. Nuevamente, pues te comento, es una excepción esta transmisión. Vamos a procurar ya la siguiente semana poder reunirnos de una forma presencial, puesto que sabemos que eso nos trae gozo y nos ayuda, hermanos, realmente a vivir en una unidad plena. Así que, primeramente, pues darle la bienvenida a las personas que se están conectando. Si tú apenas has entrado a esta transmisión, puedes ver el servicio desde el principio, no hay problema, y ponte en contacto con nosotros si así lo deseas hacer. Te comunicamos que este martes va a haber reunión virtual de las mujeres. Así que a las 6 de la tarde, por ahí mi esposa va a estar comunicando y mandando algún aviso del horario y de qué temas van a estar tratando, ¿no? Así que te invito a que te conectes, mujer que estás en casa, joven, y únicamente te pido que estemos en oración por aquellas personas que están ahorita sufriendo alguna enfermedad. Conocemos, y por ahí te los hemos estado compartiendo, hay personas en esta iglesia que están ahorita expuestos a lo mejor a ciertos síntomas o están de alguna manera con alguna dolencia. Esta semana será muy buena para que tú y yo podamos ocuparnos y servir a otros, preocupándonos, haciendo una llamada, atendiendo si hay alguna necesidad, estando al pendiente. Así que te pido que nos digas, nos comuniques si estás dispuesto realmente a ser un instrumento de Dios de esta forma, y pues te ayudamos a ponerte en contacto con alguna persona que necesite ser visitada o ser cuidada, ¿no? Como iglesia. Así que pues es todo. Me despido de esta manera. Te manda un saludo también muy afectuoso mi esposa Mónica, y pues esperamos que este servicio haya sido de bendición para tu vida. Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no sea un evento más o un día más, sino que realmente simbolice un regresar nuevamente hacia la fe, un regresar hacia ese camino a Jerusalén, hermanos, donde podemos tener esperanza, seguridad, y donde podemos tener una relación cercana completamente con Cristo Jesús. Si así lo has hecho en tu corazón o lo has decidido, pues mándanos un mensaje y yo te felicito mucho. Así que Dios te bendiga, cuídate mucho, y te mandamos un saludo de parte de todos los que estamos trabajando aquí para llevar la palabra hasta tu casa en esta hora. Un abrazo, cuídate mucho. Bye bye, bendiciones.